porque se lo anunciábamos antes de comenzar. Lo primero que mencionábamos es lo que está pasando a esta hora en Mali. Los tuaregs anuncian el cese del fuego en el norte de Mali. Esto es de hace algunos días, ¿se acuerdan? Bueno, ahora estos mismos tuaregs son los que anunciaron una independencia en la zona del norte, justamente una de las zonas limítrofes de ese país. Y Rolando Dromundo está con nosotros vía telefónica justamente para enumerar todo lo que sucede a esta última hora. Pero antes vamos a repasar las imágenes, porque el día de hoy, desde suelo francés, uno de los voceros de este movimiento, los tuaregs, este hombre que vemos, es quien daba el anuncio. Proclamamos de forma solemne la independencia de la región de Azawad, desde hoy, viernes 6 de abril de 2012. Esta fue la declaración oficial que dio esta mañana Moussa Taher. Es el portavoz de ese movimiento rebelde de los tuaregs, agrupados en el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad. La declaración fue hecha a la cadena de televisión francesa France 24 y fue seguido por diferentes periódicos a través de Internet. El norte de Mali dice que va a respetar las fronteras con los países limítrofes, por ejemplo Mauritania y Argelia, y también ha condenado el secuestro ayer, jueves, del cónsul de Argelia en Gao, justamente el norte de Mali, en donde se está declarando esta independencia. Bueno, desde Francia hacían este anuncio, pero vamos a ver qué pasa en la zona norte del país a esta hora. Sí, así es. ¿Qué tal, amigos que nos escuchan a través de Telesur? Pues bueno, fue una verdadera sorpresa lo que es la declaración de independencia por parte del Movimiento Nacional de Liberación, después de que un día antes habían anunciado el cese de las hostilidades y se preveía que quizás pudiera iniciar un periodo de negociación entre ambas partes, pero no fue así, ¿no? Entonces esta declaración de independencia todavía no hay una reacción oficial por parte de la Junta Militar, que se encuentra además en una posición muy débil aquí en Mali, y no se sabe hasta qué punto van a intentar enviar nuevamente más tropas para tratar de enfrentar a los rebeldes, o por otro lado se van a esperar a que llegue la ayuda por parte de la Comunidad de Estados Africanos de África del Oeste para poder tener una fuerza militar que pudiera trasladarse a esa zona. No es nada claro el panorama en estos momentos. Lo que sí es un hecho es que, bueno, esa independencia difícilmente será reconocida por alguno de los países de la región, que, bueno, lo que menos quieren ahorita es un nuevo país que obviamente vendría a complicar más la situación multiétnica de esa región, ¿no? Hay que recordar que en esta zona del norte de Mali, si bien hay tuaregs, pero también hay árabes, también hay pula, también hay bámbara, también hay diferentes grupos étnicos, y bueno, obviamente aquí se trata de que algunos que se han sentido desplazados históricamente lo que quieren es una especie de reivindicación histórica, pero que están completamente vengándose un poco de la situación por la cual han sufrido, ¿no? Entonces acabamos de recoger ahorita el testimonio precisamente de unas personas que venían de Gao. Ellos son de la etnia bambara y ellos se sienten excluidos porque ellos simplemente dicen que los rebeldes, por no hablar tuareg o por no hablar árabe, pues tienen motivo de discriminación, de insultos y de agresiones. Entonces es una situación muy complicada, muchísimos refugiados de los que las Naciones Unidas ya ha dicho. Sí, Rolando, esa primera declaración que compartíamos fue anunciada desde suelo francés. Allí se hablaba de esa zona, Azawad, incluso ya izaron la bandera el día de hoy en esa zona del Gao, en donde ayer fue secuestrado o retenido uno de estos representantes diplomáticos de otro país. También dijeron que no van a tener ningún tipo de vínculo o de apoyo con el grupo Al-Qaeda. Contanos un poco esa zona, Azawad, qué porcentaje del país se está involucrando, y ellos también dicen que es una lucha y una deuda de hace décadas. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, es una situación muy particular, porque obviamente si uno ve el mapa, uno ve que es casi la mitad del territorio de Mali. Sin embargo, en términos de población, es menos del 10% de la población que vive ahí. Sin embargo, es uno de los tuaregs es un grupo nómada que viven en varios países de la región, no solamente pues que se le respetan sus usos y costumbres y sus propias maneras de organizarse, ¿no? Algo que se confronta completamente con lo que es la mayoría de la población del país, que son principalmente de etnia bambara y etnia pula, que tienen usos y costumbres muy diferentes. Entonces, en ese sentido, buscar su autonomía, pues va ligado al hecho de que se han sentido excluidos políticamente en la toma de decisiones en el país, en el cual, bueno, si uno va en la capital, pues prácticamente ellos no tienen una presencia ni política, económica y social. Entonces va un poco en ese sentido. A veces también es muy difícil arrastrar las fronteras de la herencia colonial, porque, bueno, que se cuenta casi todo en África son fronteras que fueron establecidas por los antiguos
jefes de las colonias de Francia y Gran Bretaña, y estas fronteras pues nunca se pusieron a pensar a veces las diferencias étnicas que había entre los países, ¿no? Entonces, obviamente a la hora de querer construir un país pues es muy complicado, porque todas estas diferencias, si no se corrigen o si no se platican o si no se busca cómo imputarse, pues que con el paso de los años se van agravando y se llega a confrontaciones como las que se está viviendo actualmente en Mali. Claro, Rolando, vamos a seguir de cerca toda la situación, a ver si hay también un pronunciamiento por parte de ese grupo de militares que dieron el golpe de Estado ese pasado 22 de marzo. Rolando, te mando un abrazo, gracias por actualizarnos, en cualquier momento volvemos con vos. Gracias, estamos en contacto, estamos saludos a todos por allá, a los que nos siguen por Telesur. Claro que sí, Rolando también está a través de las redes sociales, después le vamos a comentar algunos de sus mensajes, de sus tweets. Bueno, gracias por seguir con nuestra agenda abierta. Le hablábamos de una zona norte en la República de Mali, que el día de hoy, viernes 6 de abril, se acaba de declarar independiente. Y parece que ese país se empieza a fragmentar, a dividir después del golpe de Estado. Esa es la primera bandera que se ve el día de hoy en una exgobernación de Gao, esa zona. Y allí es donde está ya izando, flameando esa nueva bandera. Este grupo, el grupo de los tuaregs, vienen teniendo una presencia importante en esa zona norte del país y se dio ahora como una zona independiente y ellos lo llaman, es el territorio de Azawad. Esto es proclamado por los tuareg a través del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, se la conoce como MNLA. Esta independencia abarca un territorio de 850.000 kilómetros cuadrados en el norte del país y es fronterizo con Mauritania, Argelia, Níger y también Burkina Faso. Se daba un comunicado en donde le mencionábamos en el bloque anterior y ese mensaje fue también dado a través de una cadena desde que se tomó el control por parte de ese grupo de militares en el país y también se pudo dar a conocer ese primer pronunciamiento de los tuaregs. Pero nuestro enviado especial allí en Mali, Rolando Dromundo, estuvo conversando más temprano con el profesor universitario experto en política africana. Él se llama Kone Auna y él, entre otros temas, nos ayudaba a entender lo que se vive. El factor multiétnico, ¿qué papel juega en la situación difícil de la República de Mali? Esto nos decía. Hay diferentes grupos. Hay los rebeldes, los que llaman los moros, otros diferentes grupos étnicos que los componen y diferentes etnias, pero sería importante negociar con todos. Son gente que viven juntos desde hace mucho tiempo sin problemas. Pero ahora los tuareg quieren venir a gobernar y no quieren que sean los negros los que gobiernen a los blancos. El problema del norte es un problema que data desde 50 a 60 años. Eso se manifiesta de diferentes maneras. La gente del norte no se ha considerado como ciudadanos de Mali. Están ahí, son nómadas, y se instalaron en el norte y los problemas se ampliaron con el gobierno de Amadou Touré, porque no supo manejar los problemas como debía, porque cometió varios errores. Ahí escuchábamos entonces ese primer análisis, ¿no? Esos habitantes de la zona norte incluso no se sentían identificados con esa República de Mali y por eso ahora este territorio denominado como Azawad está siendo declarado independiente y dicen que es un reclamo que lleva medio siglo. Bueno, eso es por lo menos lo que están proclamando a través de ese comunicado, este grupo de los tuareg que desde enero de este mismo año están controlando varios territorios y dicen que esa fue una de las excusas para el golpe de Estado. Pero recordemos, según ACNUR, la cantidad de desplazados lleva a 23.000 a Burkina Faso. Mauritania, otra de las zonas, 46.000 ciudadanos de Mali tuvieron que irse a otro de los países limítrofes, Mauritania, y a Níger 25.000. Estas son cifras de ACNUR, recordemos, oficialmente confirmadas por representantes de Naciones Unidas. Pero bueno, hablando también entonces con este analista en temas políticos de África que conversaba más temprano con Rolando Dromundo, también le preguntamos cómo se resuelve, qué opciones hay sobre la mesa teniendo en cuenta que ya hay un territorio declarado como independiente y también hay presión por parte de países externos. Esto nos decía más temprano.
En Mali todo se resuelve por el diálogo. Quiero decir, cualquiera que sea el problema, si le meten a la mesa de negociación, el EMLA quiere negociar con el gobierno actual. No es exactamente un gobierno, pero prefiero hacerlo así. Bueno, ahí veíamos entonces qué pasa, ¿no? Con las opciones sobre la mesa. Hay diferentes sectores que están pidiendo una salida, pero que sea negociada, que sea escuchando las diferentes posturas. Habían declarado el presidente, que fue derrocado después de ese golpe de Estado el 22 de marzo, como incompetente por no poder controlar esa violencia, los enfrentamientos en el norte del país. La misma zona que ahora fue declarada como independiente, el territorio de Azawad. Vamos a estar durante todo el día atentos a los pronunciamientos y a las reacciones de esta declaración por parte de este vocero de los tuaregs el día de hoy. Recuerde que tiene un correo electrónico. En Mali, los principales partidos políticos condenaron la declaración unilateral de independencia en el estado de Azawad, al norte del país. El grupo Tuareg del Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad colocó una bandera como símbolo de su liberación. Este territorio hace frontera con Mauritania, Argelia, Níger y Burkina Faso. La situación de inestabilidad política ocurre tras el golpe de Estado perpetrado el pasado 22 de marzo contra el presidente Amadou Toumani Touré. Nuestro enviado especial Rolando Dromundo se encuentra en Bamako, capital de Mali, para ampliarnos la información. Adelante. Se complica aún más la situación en Mali después del anuncio del Movimiento Nacional de Liberación de la independencia del norte del país. Una independencia que difícilmente será reconocida por el resto de los países vecinos y por otros miembros de la comunidad internacional. Aún así complica el escenario político, dada la fragilidad de la junta militar al gobierno, que no se sabe hasta cuánto tiempo va a permanecer en el poder. A esto se suma el hecho de que se reunieron ayer en Abidjan los miembros de la Comunidad de Estados de África del Oeste para organizar lo que es una posible excursión militar para venir a restaurar el orden constitucional acá. No quedó claro si van a venir a enfrentar a los tuaregs o van a venir a quitar a los golpistas o las dos cosas. Eso todavía no lo han manifestado abiertamente, pero por supuesto preocupa el hecho de que ya se hizo oficial la secesión del país y obviamente es difícil que alguno de estos países también vayan a reconocerlo. Vamos a estar pendientes de la situación y cómo se van dando los sucesos aquí en Bamako. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rolando Dromundo.